Regresamos a Argumentos en esta edición especial por la Semana Mayor, la Semana Santa. El padre Argenis García nos continúa acompañando. Hemos estado conversando en el segmento anterior sobre la devoción, por ejemplo, el miércoles santo, y vamos por esta fecha tan especial, donde se realiza la típica visita a los 7 templos o 7 iglesias. Cada quien en los estados de su país pues realiza la visita a los sitios más emblemáticos. Acá en la ciudad de Caracas solemos ir al centro de Caracas y visitar algunas de esas parroquias y de iglesias muy reconocidas, entre ellas la de San Francisco. Recibe muchas visitas durante estos días, la Catedral de Caracas, la iglesia de San Francisco, la iglesia de las Mercedes. Bueno, en fin, se hace un recorrido allí por algunos espacios para orar, para pedir, para poner nuestras peticiones a Dios sobre todo, y también hablamos de la imagen de Jesús de Nazaret. Muchas veces se cuestionan desde otras corrientes religiosas. A nosotros los católicos dicen que estamos adorando una imagen o un muñeco, pero la importancia de que no se trata de adorar a una figura como tal, sino de lo que representa o el mensaje que se quiere llevar a través de la representación simbólica, ¿no? Sí. La iconografía es muy importante para la Iglesia Católica. Comprendemos, bueno, las posturas de las otras religiones, claro, con el tema de la idolatría que está en el Antiguo Testamento. Entonces, los católicos, nosotros no adoramos imágenes, nosotros veneramos a aquellos santos que nos recuerdan las imágenes. Y el Nazareno de San Pablo es una imagen que nos conecta con la divinidad, porque de una forma u otra el ser humano por naturaleza es visual, necesita contemplar, ¿sí? Y una manera de conectarnos, ¿verdad?, con la divinidad es a través de la iconografía, a través de la iconografía de los santos, que nos recuerdan personajes importantes que vivieron y se entregaron a Cristo, que defendieron la fe en muchos casos y fueron mártires por defender la fe o por no apostatar a la fe católica o cristiana en el caso de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, es importantísimo eso, que nosotros no veneramos, no adoramos imágenes, sino veneramos imágenes. Porque que no es la imagen per se la que hace no milagros, es sino nuestra fe en Dios. Lo que hace la imagen es un intermediario, una vía visual entre Dios y nosotros, y espiritual. O sea, de la imagen lo que hace es el puente entre nosotros y Dios. El santo se convierte en un intercesor, y Cristo, que es el principal medio para llegar a Dios, para encontrar el modo de ser de Dios, que es el encarnado a través de Él, pues Cristo se convierte para nosotros en el medio inmediato. Por eso se dice: yo soy la verdad y la vida, la luz. Entonces, el camino, la verdad y la vida. Entonces, Cristo, esa imagen del Nazareno, representa para nosotros iconográficamente un puente para llegar a la experiencia plena de Dios. Entonces, es un intercesor, la imagen como la tenemos, y con todo el valor histórico que tiene esta imagen y de milagro. Pero en el fondo, nosotros lo que queremos, lo que hacemos es que esa imagen nos pone el rostro sufriente de Cristo, que cargó la cruz hace muchos siglos atrás, pero que el Nazareno, en su iconografía, en su escultura, nos muestra el rostro de Cristo. Y eso nos lleva a conectar con esa experiencia en la que Cristo padeció el peso de la cruz para luego morir crucificado y redimir a la humanidad, el perdón de los pecados de la humanidad. Muere por el perdón de nuestros pecados. Por el perdón de ¿Esto qué significa o qué mensaje debe dejar a la comunidad cristiana? Sí, el mensaje fundamental es que estamos ante un Dios que nos ama inmensamente, un Dios que es sumamente misericordioso, que es tan misericordioso con nosotros, Dios Padre, que pone ante la humanidad un hijo para mostrarnos el camino, para mostrarnos el evangelio, que es la palabra, que nos da luces para nosotros seguir viviendo la fe y buscando una coherencia de vida desde la experiencia cristiana. Y cuando hablo de la experiencia cristiana, desde la Iglesia católica, evangélica y otras denominaciones cristianas. Y eso es, o sea, el Dios que nos ama tanto, que se inmola en la cruz, pero que resucita al tercer día para que nosotros sigamos fomentando la reconciliación entre los humanos. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo ahorita, que acabamos de pasar en la Cuaresma, que fue ese encuentro con el misterio de Dios y con el encontrarnos plenamente con Dios desde nuestra gracia y de nuestro pecado también. Entonces,
venimos ahora a la Semana Santa con el Nazareno de San Pablo, que nos abre a esa experiencia de profunda misericordia y de profunda compasión para con la raza humana, con la dignidad del hombre y de la mujer que vive en este mundo en el que nos desenvolvemos como ciudadanos, pero también como cristianos. También como cristianos pensar en aquellas personas que llevan una cruz o que llevan un sufrimiento, o que muchas veces cada uno de nosotros tiene una cruz que llevar, pero pensar en estos momentos en la fe, en la resolución, en que por más fuerte o más duro que sea un problema, nunca podemos perder la esperanza o la fe en que todo debe tener una solución, ¿no? Sí. Yo siempre digo en las homilías en la iglesia de San Francisco que la fe va acompañada de nuestra fuerza, de la fuerza en que encontramos en Dios. Y que Dios nos ha querido tanto que nos dio las capacidades intelectuales, emocionales, espirituales y físicas, ¿verdad? Hay situaciones más complejas que hay esas limitaciones, pero en línea general Dios nos dotó de grandes beneficios para que nosotros podamos desde la fe encontrarnos con Él y poder seguir caminando y resolviendo tantas dificultades que se nos afrontan en la realidad. Por ejemplo, el tema del rostro del Nazareno, el tema de Medellín. Medellín, en esa reunión de obispos de América Latina que pensaron hacia los 60 la realidad latinoamericana, dijeron que teníamos que encontrar en la realidad del latinoamericano los rostros de Jesús, en el niño que sufre, en el niño que es explotado laboralmente, que no le corresponde, en el anciano abandonado, en los campesinos que habían sido expoliados de sus tierras o que eran explotados por grandes terratenientes, ¿verdad? En las mujeres que sufrían. Entonces ahí nosotros encontramos también en el Nazareno y esta experiencia de Semana Santa, de todo el proceso de la crucifixión y la resurrección, representa ese encuentro con el crucificado de a pie, el crucificado que nos vamos encontrando en lo cotidiano de nuestro ser ciudadano y especialmente de nuestro ser cristianos. Hay muchas personas que en los momentos de dificultad sienten que quizá Dios los abandonó o que Dios no los está escuchando. Entonces, su mensaje para estas personas que quizá están afrontando momentos difíciles o momentos de angustia, que no comprenden por qué les tocó a ellos muchas veces, o es fácil decir, bueno, no digas por qué, piensa para qué, o que tu caso sirva para ayudar a otras personas, o la valentía para superarlo, pero depende de cada caso, ¿no? Sí, hay una cuestión que son las crisis. La fe también pasa por crisis. Sí. Y en una situación de vulnerabilidad y de sufrimiento, la persona automáticamente puede decir, ¿dónde está Dios? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me abandonas? De hecho, Cristo lo dice en algún momento. Y luego, ¿por qué me has abandonado? ¿por qué me has abandonado? Y luego vuelve. Entonces, ese punto es un punto importante porque muchas veces, y en la gran mayoría de las personas con las que yo he compartido en estas experiencias que les he acompañado, terminan fortaleciendo una mayor confianza en la experiencia de Dios. Aumenta la fe, no porque partieron de la negación, sino simplemente que en el mismo proceso se van dando cuenta que Dios no les ha abandonado, que Dios sigue estando y les ha acompañado en el dolor y que Él ha sido el mediador para que aparezcan en el medio del camino personas, realidades que ayudan a impulsar ante una situación de dolor, una situación compleja. Entonces, la invitación es, Dios nunca nos abandona, más bien nosotros en nuestras propias limitaciones y fragilidades sentimos que Dios se nos ha ido, pero Dios sigue estando ahí, porque Dios no es el Dios en el que nosotros creemos no es un Dios de varita mágica. Es un Dios que está encarnado en nuestros corazones, que fortalece nuestra fe, que fortalece nuestro espíritu para poder solucionar y buscar en compañía de la comunidad soluciones para los problemas. Entonces, bueno, ese es el Dios. Dios no nos deja. Simplemente que las crisis son necesarias en el seguimiento y en el crecimiento en la fe, porque nos ayudan a fortalecer. Yo no conozco, digo, de la gente que he acompañado en estos procesos de dolor y que se siente que realmente al final terminan gozosos y descubriendo que Dios nunca los ha abandonado, que ha estado ahí y es el que dio el motor y la fuerza espiritual para seguir hacia adelante. Tenemos que ir a una pausa, Padre. Al regreso seguiremos hablando también de los otros días de la Semana Mayor. Estaremos conversando del Jueves Santo, que también es el día del sacerdocio, el Viernes Santo y la fecha más importante de la Semana Santa, que es el Domingo de la Resurrección. Ya volvemos.